De acuerdo, sí. Bien, pues gracias a nuestro compañero Cristian Yavín Medina, que nos está apoyando. Muchas gracias, Cristian. Vamos a continuar con nuestro módulo como lo habíamos planeado la sesión anterior. Y bien, lo primero que quiero reiterar es este fondo, ¿verdad? Compañeras, compañeros, espero que lo estemos registrando, que digamos, lo que nosotros tenemos es que hemos construido un sistema jurídico al cual le denominamos derecho, derecho como norma, y que la ciencia jurídica, es decir, el pensamiento jurídico, ha construido también una serie de conceptos eh, y de teorías sobre esas normas. Esas normas lo que significan es garantías. O sea, nosotros tenemos un conjunto de garantías. Esas garantías son de carácter primario porque los derechos están escritos en la Constitución, en las convenciones y en las leyes, y son garantías de carácter secundario porque nosotros mismos, a través del proceso legislativo, hemos acordado que tengamos mecanismos para hacer valer los derechos ante su presunta o su real violación. Entonces, esas garantías secundarias son, para nuestros efectos, la justicia electoral. La justicia electoral está integrada por, en el caso mexicano, por un sistema de medios de impugnación. El sistema de medios de impugnación es de carácter jurisdiccional y particularmente de carácter remedial. Remedia conflictos electorales. Cuando los conflictos o las controversias se presentan en el proceso electoral o fuera del proceso electoral, tenemos a nuestra disposición alrededor de 20 medios de impugnación. 8 de esos medios de impugnación están previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero hay otros 12 que no están en la ley. Son el resultado de acuerdos de la Sala Superior que han venido llenando las lagunas o los vacíos legales que el legislador no ha llenado desde 1996. Y, por ejemplo, el juicio electoral o la facultad de atracción en los recursos de reconsideración que la Sala Superior ejerce para verificar que las salas regionales hayan aplicado correctamente de manera directa la Constitución. Algunas hipótesis o supuestos específicos, esas no están en la ley, están en acuerdos de sala o en criterios de interpretación de la ley. Entonces, este aspecto es importante porque digamos que el mandato que nosotros hemos otorgado, que está en el artículo 41 de la Constitución, es que debemos de contar con un sistema integral de medios de impugnación. Y esa integralidad supone que ninguna hipótesis o supuesto en donde aparezca una controversia, una duda, deba quedar sin la posibilidad de ser revisada por un juez electoral, particularmente un juez de última instancia como son los jueces constitucionales. Entonces es así como hemos previsto que resolvamos los conflictos o las controversias electorales. De manera remedial significa que estos medios de impugnación operan con posterioridad al surgimiento del conflicto, no antes.
claro, en la medida en que se van reiterando el uso de los medios de impugnación, pues los litigantes, los sujetos electorales, como son los ciudadanos, partidos, medios de comunicación, todos aquellos que son los usuarios del sistema de medios de impugnación, saben que tienen a su disposición o que sus contrapartes tienen a disposición estos medios impugnativos. Y pues también funciona indirectamente como un sistema disuasivo, ¿verdad? Como un sistema que eh, hace que, bueno, los litigantes piensen y calculen que si llevan a cabo sus clientes, los partidos o los candidatos ciertas conductas, pues los van a convertir en sujetos eh, de estos medios de impugnación, o sea, los van a demandar. En ese sentido, podría decir que el sistema de medios de impugnación cumple una función también disuasiva, pero normalmente lo que se entiende es que el sistema de justicia electoral integrada por medios impugnativos lo que hace es resolver de manera remedial, o sea, posterior al hecho y no que disuade. Aunque claro, también la idea es que disuada. Por ejemplo, si se imponen multas, ¿no? A través de un procedimiento especial sancionador y se confirman a través de un recurso de revisión, pues entonces se entiende que debería generar un efecto disuasivo sobre aquellos a quienes fueron multados porque cometieron las conductas que han sido consideradas sancionables. Bien, pero entonces, ante la falta de esta otra parte, de esta otra función de los medios de impugnación, que sería la función disuasiva, es que también hemos construido desde la ciencia jurídica el concepto de los medios alternativos de solución de conflictos. ¿De dónde viene esta, esta tecnología, digamos, esta teorización, esta conceptualización y esta institución jurídica? Bueno, nos viene del derecho anglosajón, pero los anglosajones tienen, en virtud de su propia tradición o costumbre, que está basada en el llamado common law, o sea, el derecho consuetudinario, la práctica judicial de resolver, o la práctica jurídica de resolver a través de un juez, el juez natural, el juez de la tierra, el juez que está cercano a donde emerge el conflicto, las diferencias entre las personas, ¿verdad? De allí procede también esta idea muy pragmática, muy práctica de resolver los conflictos con medios alternativos a el tribunal, no necesariamente acudir al tribunal, sino es muy característico de una cultura tan pragmática como la de los anglosajones, el que se resuelva a través de medios alternativos. Entonces, nosotros dijimos la semana pasada que pues hay diferentes tipos de conflictos, que los conflictos son divergencias, enfrentamientos entre las partes, entre dos o más personas o sujetos, que hay diferentes tipos de conflictos, que hay incluso un sentido constructivo de los conflictos, pero que pues en la materia electoral las fricciones son constantes porque la política es precisamente competencia, divergencia, diferencia y búsqueda de ciertos bienes valiosos como son, desde luego, el acceso al poder. Entonces, esto es muy claro, los conflictos tienen en el ámbito electoral una caracterización particular por el sentido que cobra la propia política, ¿no? Entonces, eso lo estuvimos comentando la semana pasada. Y eh, eh,
parece que voy a poder ingresar por la laptop y entonces ya te podemos desplegar lo que tenemos preparado. Bien, entonces, eso. Luego también dijimos que hay incluso ya una cierta previsión en la materia electoral, en el sentido de que hay eh, un conocimiento de cuándo se presentan eh, los conflictos. Ahí voy. De en qué momentos se presentan los conflictos. Los conflictos se presentan, como dijimos, compañeras, compañeros, pues como está ahorita, por ejemplo, se va a venir el momento en que se tengan que definir las eh, precandidaturas y luego las candidaturas en los estados de Coahuila y del Estado de México. Y por supuesto que ese es un momento en el que se presentan los las controversias, porque pues se intensifica la posibilidad de lograr la candidatura. Y después, también, durante el proceso, el sistema de medios de impugnación se activa durante el proceso electoral, la campaña, pues por la natural competencia entre los sujetos que están y partidos, candidatos que están eh, en el torneo, digamos, electoral para ganar la contienda. También nos decía un compañero durante la jornada, pues sí, la jornada, ¿verdad, Benito? Ahí también se presentan toda una serie de posibilidades de activar los medios de impugnación. Ahora, vamos a ver, eh, hay conflictos, hay conflictos de diferente tipo, hay, como dijimos, conflictos recurrentes, hay elecciones en las que ya se sabe que va a haber particularmente controversias, ¿verdad? Se presentan en ciertas etapas, pero se vuelven a presentar. Hay estados de la República o municipios que tienen pues ya cierta característica de conflictividad y hacia adentro de los partidos y entre partidos. Por ejemplo, el caso de Iliatenco, en donde el año pasado se decretó, se resolvió la primera nulidad de elección por eh, violencia política de género. Ese municipio ya venía teniendo conflictos con antelación y pues era esperable que se fuera a presentar una situación así, un municipio pequeño, con dos partidos muy enconados, con algunos grupos sociales y políticos también muy enconados dentro del municipio, pues naturalmente una planeación estratégica tanto de los litigantes, los candidatos partidos, como del organismo eh, jurisdiccional, pues sí apuntaba que ahí se presentarían un mayor conflicto como ocurrió. Hay otros municipios en donde probablemente no sea así, ¿verdad? Permítame un segundito, por favor. Bueno, no, estoy dando clase, dígame. Correcto. Gracias, muy amable. No, está bien que se las deje también, por favor, sí, gracias. Muy Perdón, gracias. Entonces, eso. Ahora, hay por lo tanto conflictos de mayor o de menor profundidad. Las causas, también decíamos, la ausencia o la falla en la comunicación, que no esté bien diseñado el dispositivo legal, ¿no? Que haya dudas sobre la normatividad, que, como decía, pues hay ya eh, precedentes, por ejemplo, en Oaxaca, en materia de elecciones por sistemas normativos internos, usos y costumbres, eh, hay conflictos que son recurrentes. Entonces ya se sabe que en ciertos municipios va a resurgir un conflicto
que no estuvo bien resuelto o que aunque se resolvió sigue resucitando, reemergiendo cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Luego, pues la, la inequidad, la diferencia de posición, la desigualdad también genera conflictos y en general es la característica de la materia electoral. Luego, pues hay, el conflicto tiene elementos, tiene actores o sujetos, algunos son directos, otros son indirectos. En un conflicto, eh, pues los candidatos o los partidos pueden ser los sujetos directos, pero también hay personas involucradas o terceros, como puede ser el mismo electorado o parte del electorado, que también, o terceros que puedan ser perjudicados, pueden, pueden serlo, eh, pues, notarios públicos, pueden ser eh, sacerdotes, pueden ser medios de comunicación, ¿no? Que estén involucrados en el conflicto electoral. La litis o la materia del conflicto, eh, el, el proceso o la forma en que se desarrolla el conflicto eh, y las formas en que esté previsto que se resuelva. Y bueno, permítanme hacer esta inflexión para decir que, bueno, de los tipos de conflictos que hay, también hay modelos institucionales de solución de los conflictos. Entonces, quiero recordar a ustedes antes de reingresar de manera específica al tema de los medios alternativos, que en perspectiva comparada, en este planeta hay básicamente 4 modalidades de los sistemas de justicia electoral remedial, o sea, aquellos que prevén que el conflicto electoral se resuelva a través de medios jurídicos procesales, Benito, ¿sí? Hay 4 modalidades. Eh, estas modalidades son, fíjense, uno, que se resuelva en sede legislativa. Una posibilidad que hemos creado en el constitucionalismo moderno, o sea, desde 1800, digamos, 1750, 1800 en adelante, es que lo resuelva el legislador. O sea, que en sede legislativa se lleven las quejas, las denuncias y que allí se revisen las actas, se revisen las boletas y se determine quién fue el ganador. Este modelo lo hemos nosotros aplicado durante más de 150 años en México, desde 1824 hasta 1993, en que le transferimos esa facultad del Congreso al Instituto Federal Electoral para efecto de certificar las actas y proclamar los resultados de las elecciones para legislador. Y también en los estados de la República, pues para los ayuntamientos y para las legislaturas locales, ¿sí? Eh, Incluso para el caso de gobernador y para el caso de presidente de la República en el ámbito federal. En 1996, cuando se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le transferimos al Poder Judicial, a la Sala Superior, la facultad de validar y de declarar la validez o invalidez de la elección presidencial. Imagínense ustedes, o sea, tuvimos, por lo tanto, más de 150 años con el modelo político o político jurídico de solución de los conflictos en sede legislativa. ¿Por qué cultivamos y mantuvimos durante tantos años esta práctica de que fueran los propios legisladores los que atendieran, resolvieran y calificaran las elecciones propias de ellos mismos y también de los poderes ejecutivos?
por la tesis de la soberanía del legislador. La soberanía del legislador se consideraba como un criterio o un principio que prevalecía sobre la posibilidad de que otro poder se inmiscuyera en la operación interna del Congreso y que pudiera hacer esta operación. De tal suerte que, vean ustedes, ha sido pues una tesis fuerte que estuvo vigente y en la cual creímos pues durante muchos años. Entonces, eh, esta. Luego, eh, la idea de la autodeterminación, la soberanía, o si ustedes quieren, la autonomía del poder legislativo, es la que justificó que fueran los colegios electorales dentro de los congresos locales o federal los que se encargaran de conocer, instruir y resolver los probables conflictos electorales. Y nos ha costado mucho trabajo desprendernos de esta tradición, pero pues lo hemos ido haciendo poco a poco, ¿verdad? Hemos ido practicando, ¿no? A partir sobre todo de la fundación del Tribunal Electoral Federal en 1996. Llevamos pues 4 elecciones presidenciales eh, calificadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y pues desde luego la del año 2000, 2006, 2012 y 2018. ¿Ha funcionado el sistema? Parece que sí ha funcionado. Luego, Luego tenemos una segunda modalidad o modelo, que es que la solución del conflicto se resuelva en sede eh, administrativa. Fíjense que hay tribunales que eh, organizan las elecciones y resuelven los conflictos y son de naturaleza administrativa. Por ejemplo, esto ocurre en Centroamérica. En Centroamérica hay lo que se llama tribunales supremos electorales. Lo hay en Guatemala, en El Salvador, ¿no? Y también eh, este modelo lo que hace es, bueno, hasta hace poco tiempo en Honduras, es un órgano complejo, pero de naturaleza esencialmente administrativa y secundariamente jurisdiccional. Fíjense nada más, qué interesante. Y allí operan informalmente los medios alternativos de solución de controversias, Benito, ¿sí? Porque los consejeros o los magistrados, que se llaman magistrados, de esos tribunales supremos, que se llaman tribunales, hacen las dos funciones. Hacen la función administrativa, organizar los comicios, y también la función jurisdiccional. Por lo tanto, si nosotros vemos cómo están integrados, inteligentemente están integrados con personas que cumplen con los dos perfiles. Por un lado está integrado por políticos, ¿sí? Que son nombrados por los partidos políticos, ¿sí? Y por otro lado están integrados por abogados que son reconocidos dentro de la judicatura o dentro del foro como litigantes. ¿Cuál es el sentido? Generalmente son 5. Por lo general, 2 de esos 5 son políticos y o hasta 3 y 2 abogados. Fíjense, los abogados y particularmente los políticos lo que hacen es negociar mucho. Hacen lo que en México hacen los consejeros electorales. O sea, negocian bastante con los partidos para tomar las decisiones que vayan modulando y desarrollando el proceso electoral.
Si no hay acuerdo o si algún partido finalmente así lo considera o un candidato, puede impugnar el acuerdo del órgano en funciones administrativas dentro del propio órgano. O sea, presenta un primer recurso o medio de impugnación para resolver el conflicto. Llama la atención que en estos casos donde hay este tipo de órganos de naturaleza administrativa y también jurisdiccional que tienen poco desarrollo jurisdiccional, pocos criterios. Aparte funciona desde hace tiempo el sistema de precedentes. O sea, con la primera sentencia se resuelve, no sientan jurisprudencia por reiteración, ¿no? Que haya de 3, 5 sentencias en el mismo sentido, en la misma materia, en los mismos supuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están diseñados para contextos en donde hay una intensa vida partidaria en países que no son muy grandes, que no tienen una enorme población ni un enorme electorado, y en donde hay una tradición de mucha negociación hacia adentro y hacia afuera de los partidos. Entonces, los consejeros electorales están muy cerca de los partidos. Tan es así que a ojos vistas, todo mundo lo sabe, emanan de los partidos políticos o son políticos, ¿sí? Están identificados con algún partido los consejeros y es aceptado por la sociedad, mientras que al mismo tiempo dentro del órgano jurisdiccional, de ese órgano administrativo, también se resuelven los conflictos. Claro, no tienen el grado de desarrollo jurisdiccional que tenemos nosotros. El caso de México es un caso muy particular en el planeta. Les quiero decir que no hay en el planeta un tribunal electoral como el Tribunal Electoral Federal Mexicano. Número uno, la pregunta sería, Benito Juan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí, no? ¿Por qué? Sí vale la pena detenerse a pensar, porque les quiero decir que este modelo que tenemos, que es fuertemente judicial, ¿no? De los conflictos se judicializan en una modalidad jurisdiccional que implica una sentencia, ¿sí? Al mismo tiempo impide el desarrollo de los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Qué opinas, Benito? O sea, es decir, ¿no? Tenemos ya en mente y tenemos en la práctica una cultura de la judicialización, y esa misma cultura de la judicialización hace más difícil que, que los partidos y que los militantes y que las dirigencias, pues, digamos, practiquen hacia adentro los medios alternativos. Decíamos la semana pasada, bueno, se hace, siempre se está negociando, la política es negociación, sí, 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 pero cuando hablamos de medios alternativos estamos hablando de un procedimiento que está reglamentado, ¿sí? Un procedimiento que está reglamentado. Entonces, a esa opción, digamos, nos resistimos. No, no opera, digamos, con tanta eh, facilidad, viabilidad como quisiéramos, por lo menos en la materia electoral. Permítame, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esa es una segunda modalidad. Una tercera modalidad ya no es en sede ni legislativa ni administrativa, sino en sede judicial. En sede judicial hay dos posibilidades, por lo menos dos. El modelo o la modalidad europea, en donde lo que hay es supremas cortes como en Inglaterra o en Estados Unidos, el modelo anglosajón, ¿sí?
en donde es la propia Suprema Corte de Justicia la que resuelve en última instancia el conflicto, ¿sí? Se presenta el medio de impugnación ante un juez ordinario, como en Estados Unidos, ¿no? Y va subiendo por la escalera de la pirámide judicial, o bien la puede atraer la Suprema Corte de Justicia. En Inglaterra, la Suprema Corte de Justicia de ese país es la que resuelve en última instancia el conflicto electoral. Esa es otra modalidad. Tiene sus ventajas, sí, sí tiene sus ventajas, porque pues dentro de una misma institución, poder judicial, ¿no?, se va desarrollando la cadena impugnativa. Tiene una desventaja: los jueces no son especializados en materia electoral, sino que los habilitan para tal efecto. Esa es una desventaja. Y también el tiempo, porque al no ser especializados y no tener una logística, una infraestructura para poder resolver rápidamente el conflicto, pues entonces puede haber desfases en la solución de esas controversias. En ese modelo anglosajón judicializado dentro de una estructura ordinaria, digamos, del Poder Judicial. No es como si en México presentáramos la demanda ante un juez de distrito, ¿no?, para el ámbito federal, o un juez local de primera instancia para el caso de elecciones locales, y que por dentro del Tribunal Superior de Justicia de una entidad federativa o de la estructura federal, la judicatura federal, se fuera desarrollando y desahogando pues toda la cadena impugnativa, toda la secuencia eh, judicial, jurisdiccional. Eso es lo que pasa en Inglaterra. O eso pasa, por ejemplo, en la India. Todos los países que dependen de la Commonwealth, ¿no?, del antiguo imperio inglés, de esta comunidad de naciones vinculadas a lo que fue el imperio inglés, eh, eh, mantienen ese modelo. No es así en el caso de Europa continental. O sea, estamos hablando de Alemania, Italia, España, ¿sí? Portugal, en estos países, lo que hay es un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Otra experiencia, otra práctica, es otra tradición. Allí, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se fueron creando los, eh, eh, los tribunales constitucionales separados del Poder Judicial. Entonces, estos tribunales constitucionales revisan las sentencias de las Supremas Cortes, que sí forman parte del Poder Judicial. Entonces, significan una instancia superior que en particular se encarga de examinar probables violaciones a derechos fundamentales en la materia electoral, porque se considera y se toma muy en serio, además, que el derecho a votar es un derecho fundamental. Entonces, este sentido de la fundamentalidad de los derechos políticos es lo que justifica que un tribunal constitucional pueda, por fuera del Poder Judicial, el atender, conocer, eh, instruir, resolver los casos que se presentan a su consideración, y hacerlo de manera rápida, ¿no?, y de manera definitiva, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta forma de resolver los conflictos con base en un tribunal constitucional que se sitúa fuera del Poder Judicial. Fíjense qué interesante, ¿sí? Luego está el modelo eh, latinoamericano. Esta cuarta posibilidad es
que en sede judicial se resuelva, pero a través de un tribunal especializado. En América Latina, en prácticamente todos los países de América Latina, existe un tribunal especializado permanente. Esa es otra característica, porque pues en Inglaterra, la India o Australia, pues digamos, lo que es permanente es el Poder Judicial ordinario, pero la jurisdicción electoral se despliega o se habilita por dentro del Poder Judicial cuando ha lugar. En tanto que en América Latina, vean ustedes, tenemos de manera permanente las 5 o 6 salas regionales, incluida la especializada, los 32 tribunales electorales locales, ¿no? Y también los 32 organismos electorales locales, más aparte el INE, ¿no? De manera permanente. Y digo OPLES o institutos electorales locales porque estos también resuelven conflictos. No solamente los negocian, acuerdan, ¿no? De manera, vamos a decir, informal o formal a través de todo el trabajo que hacen las y los consejeros, sino que también se encargan de resolver el recurso administrativo de revisión, porque si algún partido no está de acuerdo con la decisión interna de un órgano administrativo electoral, o sea, del INE o de un OPLE, puede presentar un recurso de revisión o su equivalente dentro de la propia estructura organizacional eh, eh, de la institución, ¿verdad? Entonces, si tomemos en cuenta esta, esta interesante tipología, vamos a decir, ¿no? De cómo es que cómo es que hemos organizado los modelos para atender los conflictos electorales a través de sistemas de medios de impugnación que se resuelven por dentro de estas estructuras, ya sea legislativas, administrativas o judiciales. ¿No? Pero el caso de América Latina, repito, es particularmente sobresaliente porque aquí hemos construido a lo largo de los años este sistema especializado para resolver los conflictos electorales. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La pregunta es ¿por qué? Pues algunas respuestas es probablemente porque tenemos una tremenda conflictividad en torno a la política, ¿no? Que es probable que no sea de la misma magnitud de la que se presenta en otros países y otros continentes. Pero nosotros en América Latina, como en México, tenemos una frenética actividad política y por lo tanto muchas divergencias que se tienen que resolver de manera formal a través de un procedimiento judicial jurisdiccional, ¿sí? Entonces, el tribunal especializado como el Tribunal Electoral en Guatemala se llama Tribunal Supremo Electoral. En Honduras, en El Salvador se llama Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? En sede administrativa con funciones jurisdiccionales. En Honduras dieron el paso en 2019 y crearon un Tribunal de Justicia Electoral, el cual no ha funcionado adecuadamente porque no le han dotado de los instrumentos, ni siquiera de la ley reglamentaria, para que pueda funcionar. Ustedes imagínense qué dificultad en la cultura política de Honduras para aceptar un tribunal que no negocie, ¿no? Sino que con base en la constitución y en las leyes resuelvan los conflictos con magistradas, magistrados independientes e imparciales. O sea, muy difícil. Estas elecciones que tuvieron lugar en Honduras el año pasado, prácticamente no funcionó el Tribunal Electoral hondureño de reciente creación. Y aparte de que la candidata que ganó en Honduras eh, ganó por una diferencia muy grande de votos, pues hubo un acuerdo entre los políticos de que no acudirían o no usarían los servicios básicamente, digo, salvo excepciones, del Tribunal Electoral recién creado.
Y los magistrados de ese tribunal pues se enfrentaron a la problemática de que no contaban con una ley reglamentaria. ¿Por qué? Porque en el contexto la cultura política está muy orientada a que los conflictos se median, se negocian y se resuelven por la vía del diálogo y el acuerdo. Fíjense ustedes. O sea, funcionan medios alternativos de solución de controversias informales hacia adentro de los partidos y en relación con el Tribunal Electoral, que en este caso se llama Tribunal Supremo Electoral, en Honduras Tribunal de Justicia Electoral. Interesante, ¿no, Juan? O sea, porque pues son experiencias diferentes, ¿no? Luego ha habido, bueno, si seguimos bajando por el territorio latinoamericano, pues veremos que, por ejemplo, en Costa Rica hay un tribunal electoral muy poderoso, muy poderoso. El Tribunal Electoral de Costa Rica es considerado como un cuarto poder. Ese tribunal organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Está integrado por 3 magistrados propietarios y 2 supernumerarios y está reconocido en la Constitución como un poder electoral. Entonces, sin embargo, no es la última instancia, fíjense. Aunque organiza las elecciones y resuelve los conflictos, como si nosotros tuviéramos juntos al INE y al tribunal, ¿sí? Imagínense qué poder tendrían, ¿no? Si sumáramos los dos en una sola estructura, serían muy poderosos. Pues eso es lo que pasa en Costa Rica. En Costa Rica están sumadas las dos funciones dentro de un solo tribunal, pero sin embargo, no es la última instancia. Lo mismo que en los otros casos que mencioné, todavía el conflicto puede subir si es que hay una presunción de violación de derechos fundamentales, por ejemplo, al debido proceso, pues que no se otorgó el derecho de audiencia, que no se admitió una prueba, o la sentencia o la resolución que pone fin al proceso, la sentencia definitiva, puede ser impugnada ante la Sala de lo Constitucional o ante una Corte Constitucional. Es como si nosotros tuviéramos al INE y al tribunal juntos y que las sentencias del tribunal, ¿sí?, de esa institución que juntara o incluyera las dos funciones, pudieran ser cuestionadas ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué les parecería? ¿No? Un modelo distinto. ¿En qué casos? En los casos en que hubiera una presunción de que hubo una interpretación injustificada, en que hubo una violación a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales en el procedimiento o en la resolución final de esa institución, o sea, en este caso del Tribunal Electoral Federal. Entonces, nosotros no tenemos eso. El Tribunal Electoral Federal, la Sala Superior es la última instancia. Y la Constitución dice es la máxima autoridad judicial electoral, con excepción de las competencias de la Suprema Corte de Justicia para resolver las acciones de inconstitucionalidad que se presenten a su conocimiento, ¿no? Pero no es así en América Latina. Dentro de esta modalidad que estamos examinando, para contrastarla y que quede muy claro de qué se tratan los medios alternativos de solución de controversias. ¿Sí? Entonces, eh, bien, entonces, si seguimos bajando, lo mismo Panamá. Panamá tiene un solo organismo electoral, el Tribunal Electoral de Panamá, que tiene mucho prestigio, ¿sí?, desde 1985, 86, que pasaron de la dictadura a la democracia. En Panamá opera un tribunal que organiza las elecciones y resuelve los conflictos, ¿sí? Ahora, también sus decisiones finales no son definitivas e inatacables. Si se presume que hay una violación de derechos fundamentales, ya dije a cuáles, ¿no? Debido proceso o en la sentencia, entonces puede presentarse una queja, vamos, una revisión ante una instancia constitucional, ¿sí? En general ese es el modelo, ¿eh? En el resto de los países de América Latina también.
En República Dominicana hay un tribunal constitucional que está por encima del tribunal electoral. Ahí sí hay dos instituciones como en México, o sea, digamos, hay INE y hay tribunal. Durante muchos años estuvieron unificados. Había un solo organismo electoral que organizaba las elecciones y resolvía los conflictos, pero en el año 2012 lo separaron, ¿sí? Para que hubiera instituto, se llama Cámara Nacional Electoral, por un lado, y por el otro está el Tribunal Electoral, ¿sí? En República Dominicana. Esto es fascinante. Ustedes pueden encontrar esta información en el libro de, eh, de, de José de Jesús Orozco Enríquez, se lo recomiendo. Eh, lo pueden bajar en José de Jesús. Se llama Justicia Electoral Comparada de América Latina. ¿Sí? El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del año 2019. ¿Sí? Este libro lo encuentran ustedes en línea, lo pueden bajar y van a ver la riqueza y además explicado con mucha claridad por el doctor Orozco de estos 4 modelos con sus respectivas modalidades, porque hay combinaciones. Y en ese libro, en un capítulo, bien podemos encontrar la descripción del modelo preventivo consensual. Vamos a llamarlo así, que son los medios alternativos de solución de controversias, también llamados mecanismos o medios, ¿no? Los más dentro de la justicia electoral comparada, les voy a decir qué es lo que ha pasado. Otra vez el modelo anglosajón. Hay un caso en particular que es destacado, que es el caso de Sudáfrica. Porque ustedes me pueden preguntar, bueno, ya entendimos que se trata de los diálogos, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Ya podemos entender que la mediación, como nos dijo el maestro Antonio Anguiano el viernes pasado, supone que hay un facilitador que propicia que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Y que ellos mismos creen sus soluciones para resolver sus conflictos. Y que la conciliación, a diferencia de la mediación, sí supone una intervención más fuerte del facilitador que propone la solución al conflicto. ¿De acuerdo, Benito? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la mediación y la conciliación. La mediación lo que hace es eh, nada más facilitar que se sienten en la mesa, que haya diálogos y que de las propias partes en conflicto emerjan las soluciones. Mientras que la conciliación, digamos, técnicamente permite que el facilitador proponga la solución. ¿Sí? Y el arbitraje ya supone el que haya un procedimiento en forma de juicio entre partes que son todas, digamos, um, eh, propias del derecho privado, ¿no? Y, bueno, o también que formen parte de un órgano institucionalizado público, pero el arbitraje supone eh, una operación del facilitador ya funcionando como juez. Es un procedimiento cuasi jurisdiccional que deriva en un dictamen, en donde puede haber una mayor, digamos, flexibilidad para que el que hace la función de resolutor, ¿verdad? El árbitro pueda eventualmente resolver el asunto por la vía conciliatoria o bien el árbitro conduzca el asunto por una vía jurisdiccional y dictamine el caso, ¿sí? Pero bueno, lo que les quiero comentar es que en el caso de Sudáfrica, fíjense ustedes, Sudáfrica era una colonia inglesa. En Sudáfrica se dio el caso del apartheid, ¿no? En donde hubo un sistema de discriminación y de exclusión
muy agresivo, en donde el líder de la oposición a ese sistema, Nelson Mandela, estuvo recluido en la cárcel, en donde, por cierto, después de que salió de la cárcel y que se hizo la transición a los gobiernos civiles, que Mandela ganó las elecciones, eh, precisamente las primeras elecciones que tuvieron lugar en Sudáfrica, eh, para elegir gobiernos pues, democráticos, civiles. Eh, la cárcel fue convertida en la oficina donde se encuentra la Corte Constitucional, ¿sí?, de Sudáfrica. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí alguna vez y es impresionante, pues han convertido en un museo la cárcel, ¿sí?, en donde estuvo Nelson Mandela, y las oficinas administrativas de la prisión albergan hoy la Corte Constitucional Sudafricana, que es muy poderosa. Entonces, en Sudáfrica opera, fíjense esto, a ver si ahorita abro un espacio para la conversación, Benito, Juan, compañeras, si ustedes creen que podría funcionar en México. Porque en Sudáfrica, cuando sale la convocatoria, se emite la convocatoria para las elecciones, dentro de la convocatoria aparece la figura de el mediador. Porque ante la falta de tradición democrática desde hace 20 años que tuvieron lugar las primeras elecciones eh, para integrar la representación política, pues entre que faltaba una cultura política, jurídica, precisamente democrática, o sea, de conocer las formas de cómo participar, cómo inscribirse, cómo hacer la campaña, pues era la primera experiencia. Entonces, ingeniosamente se previó el modelo del mediador, ¿sí? Eh, para que toda duda y toda divergencia que hubiera hacia adentro de los partidos, que eran como 4 partidos que estaban compitiendo en las primeras elecciones sudafricanas, pudieran tener la asesoría, ¿no? La guía, la mediación y en su caso la conciliación por parte de abogados, juristas, ¿verdad?, que fueron a su vez capacitados para hacer esa función. ¿Qué les parece? Entonces, en lugar de acudir a un tribunal, que además no había tribunal, ese es otro asunto. En las primeras elecciones de Sudáfrica no había como tenemos nosotros un tribunal, ¿no? Lo que había era una comisión electoral, ¿sí?, pero no había manera de presentar ante un juez independiente e imparcial los medios de impugnación. Y había un poder judicial en el que se resistía porque pues ese poder judicial estaba acostumbrado más bien y estaba dominado pues por el partido que había mantenido el apartheid, o sea, ¿no?, el partido de los blancos, no de los eh, negros o afrodescendientes, que son la gran mayoría en Sudáfrica. Entonces, inventaron genialmente la figura del mediador formalizado, regulado a través de la convocatoria a elecciones para que prestara los servicios y cobrara sus servicios. Pues digo, con un costo razonable, ¿verdad? Eh, eh, pagado por el Estado, ¿sí? Estas personas que sin embargo son abogados como ustedes y yo, ¿no? O sea, voy a ser, decir, egresados recientes de las facultades de Derecho, abogados que practicantes jugaran este papel y lo hicieron muy bien. O sea, en Sudáfrica, mediadores institucionalizados, fíjense, para asesoría. Dentro de los partidos, Benito, o
para candidaturas independientes, porque como todos eran tiernos en esta materia, ¿no?, pues necesitaban, Juan, la asesoría. Entonces les funcionó muy bien, sí. Yo tengo una experiencia en América Latina. Alguna vez estuve en Honduras para una elección eh, presidencial, que también en la legislación hondureña se prevé que los fiscales, o sea, los ministerios públicos, ¿sí?, puedan, que son delegados de la Fiscalía General de la República, sean comisionados a los centros de votación. En estos países hay centros de votación que integran muchas casillas, lo que nosotros llamamos casillas, que ellos llaman mesas de votación. Y en esos grandes centros de votación, donde hay muchas casillas, también comisionan a delegados de la Fiscalía General que auxilian, guían, ¿no?, apoyan si es que hay conflictos, porque como es tan intensa la dinámica política y la cultura política confrontativa en Honduras, es muy fuerte, ¿no? Toda la sociedad está muy partidizada en Honduras. Entonces, estos fiscales delegados juegan el papel de la mediación, ¿no? O sea, tienen previsto esa función y la juegan. Pregunto, ¿ustedes creen que nos funcionaría en México algo así? Porque entre el 30 y el 40% de los medios de impugnación que resuelve el tribunal, Benito, proceden de conflictos de la vida interna de los partidos políticos. Por eso en este diplomado está este tema de los MASC en la justicia intrapartidaria. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos, en el caso de que los conflictos no sean profundos, complejos, adaptar una modalidad de los medios alternativos de solución de conflictos a la vida interna partida? ¿No? Probablemente en la próxima reforma electoral demos un paso más en este sentido. ¿Ustedes creen que funcionaría? Benito, tú te representas mediando hacia adentro de la vida interna de los partidos, que en la LEGIP estuviera previsto que se formará una lista de mediadores a las cuales los partidos políticos en primera instancia deberán acudir antes de activar un procedimiento jurisdiccional dentro de los partidos o hacia afuera de los partidos, en el INE o Instituto Electoral o ante el Tribunal Electoral? ¿Crees, Benito, que pudiera funcionar? Pues sería interesante, ¿no, doctor? Digamos, visualizar ese proyecto. Como usted ya lo mencionó, dentro de los partidos políticos, sucede muchas veces informalmente, digamos, la negociación, ¿no?, entre, digamos, los actores, y sería buena idea, no sé, checar esto, implementarlo como algo piloto y ver, darle el reglamento, digamos, la formalidad. Pues sería interesante, la verdad, checarlo. No sé. Igual y mientras haya imparcialidad y que sea ajeno, digamos, el mediador o el facilitador, que no esté dentro de, digamos, sea partidario o dentro de la política, pues tal vez podría ser algo serio, no sé. Sí, has dicho algo muy sabio, que es, eh, que es el hecho de que sean independientes e imparciales. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no, entonces también estaríamos afectando, digamos, uno de los principios valor y de los principios regla, vamos a decir, uno de los criterios que defendemos como característica de
la solución de los conflictos, ¿no? O sea, tendrían que ser personas con un perfil que garantizara, pues, si no su neutralidad, porque pues pueden ser, pueden tener sus preferencias, pueden votar, no estarían limitados en sus derechos de votar, pero sí en su imparcialidad, ¿no? De tal manera que en sus operaciones de negociación, diálogo, conciliación, mediación y en probables resoluciones que dictaran, pues sí tuvieran esta característica. Muy bien, Benito, muy bien, pero sí te lo representas, ¿no? O sea, sí sería una posibilidad, lo cual coincidimos. Es decir, sería interesante que estuviera previsto y que hubiera un reglamento de mediación, ¿no? Y de conciliación, que los partidos pudieran acudir ahí, porque si hiciéramos una clasificación del tipo de conflictos, que esa es la tipología, ¿no?, de que emergen de la vida interna de los partidos, veríamos que hay de diferentes naturalezas o índoles, magnitudes o complejidades. Como dijimos más arriba, hay conflictos superficiales, conflictos profundos, conflictos sencillos, conflictos complejos, hay diferentes. Y entonces, un mediador puede resolver algunos de estos tipos de conflictos y pudiéramos evitar que se judicialicen. Porque el tema de la judicialización es que las sentencias, por lo general, pues toman una decisión dicotómica. Vamos a decir, o es fundado o es infundado el agravio. No permite soluciones intermedias, aunque se han ido flexibilizando, y también el Tribunal Constitucional puede decir, oiga, revises en esos términos, vuélvase a dictar la resolución, es decir, someter a ciertas condiciones la decisión, ¿no?, de la autoridad administrativa, revalórense las pruebas en el caso de una autoridad jurisdiccional, la cual se está revisando su resolución, pero es más rígido, el esquema es más dicotómico, es sí o no. Entonces, mientras que en los medios alternativos puede haber soluciones de tipo transacción, ¿no? Decir, oye, vamos a lograr esto a cambio de aquello, no vas a ser candidato ahora, pero vas a ser candidato en la siguiente, por ejemplo, ¿no? O te lo vamos a canjear por otro tipo de cargo dentro del partido. O sea, como que se corresponde más con la ductibilidad o el carácter dinámico de la política, ¿no, Benito? Y quizá eso ayude a resolver mejor el conflicto o incluso a preverlo, ¿no?, que ese es otro de los sentidos de este tema. Bien, entonces, eso. ¿De dónde nos viene este formato entonces, este método? Recuerden ustedes que en 2008 hicimos una reforma en materia de la oralidad penal y que entonces colocamos en el artículo 17 de la Constitución, ahí lo dice, que en todo momento, a lo largo de un procedimiento o juicio, podrá acudirse a los medios alternativos de solución de controversias, ¿sí? Entonces, de ahí se desprendió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. O sea, en materia penal tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿sí? Esto es importante porque pues ya tenemos un referente y esa ley nacional pues nos permite, ¿verdad? Este, eh, 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 tener un antecedente, ¿verdad? Esa ley reglamentaria es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de controversias en materia penal. Entonces, esa ley reglamenta estas figuras, ¿no? Y bueno,
ahí se prevé la figura del facilitador. Es un profesional certificado cuya función es facilitar la participación de los intervenientes en los mecanismos alternativos. Aparte también, en materia civil, familiar, mercantil, hay los centros de mediación que están previstos por lo general en las leyes orgánicas de los tribunales superiores de justicia, o hay una ley de mediación. En los estados de la República también se ha dado este paso y funciona el sistema de mediación para resolver o prever, digamos, que estallen estos conflictos, ¿sí? Entonces, eh, estos mecanismos alternativos en materia penal son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Vean ustedes, esta junta restaurativa es una figura interesante porque permite precisamente plantear los escenarios, las posibilidades, los recursos en juego para poder resolver el conflicto y darle a cada quien lo suyo y restaurar incluso, como dice junta restaurativa, pues no solamente la parte material, sino la parte moral, ¿sí? O sea, restituir no solo los derechos en un sentido patrimonial si alguien fue dañado, ¿no? Sino por un delito o por una acción o una omisión, sino también el que se pueda restaurar el tejido familiar o el tejido comunitario o el tejido social, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que en estos casos hay personas o partes que pueden solicitar el que se active un órgano de justicia alternativa para buscar una solución a la controversia penal, ¿sí? Y que pues haya un facilitador que aplique cualquiera de estos mecanismos, que son fundamentalmente tres: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, ¿de acuerdo? Entonces, hay fundamentalmente, de acuerdo con esta ley, hasta 7 principios, ¿sí? 7 principios de esta operación. La ley, como nos decía Antonio Anguiano, tiene primero el principio de voluntariedad. Así, ¿qué significa el principio de voluntariedad? Significa que la participación de los intervenientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción, no por obligación, ¿sí? Es, digamos, con base en la autonomía de la voluntad, o no coaccionar. Las partes que participan en un procedimiento de mediación, en un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sea mediación, conciliación o junta restaurativa en materia penal, opera el principio de voluntariedad, es decir, no coaccionar. Yo me parece que es importante tenerlo presente y hay que pensarlo para la justicia intrapartidaria, ¿no? La segunda es la confidencialidad. Ese otro principio también, que es que la información tratada no debe ser divulgada, no debe ser utilizada en perjuicio de quienes intervienen en el mecanismo alternativo y en el proceso penal, salvo que se trate de un delito que se está cometiendo o sea inminente su consumación y que peligre la integridad física o la vida de la persona, en cuyo caso el facilitador le comunicará al Ministerio Público esa condición para los efectos correspondientes. Pero, en principio, la idea es no publicidad. Debe ser en un esquema de confidencialidad en que se lleven a cabo estos diálogos, estos acuerdos, ¿no? Para poder resolver. Otro principio es el de la información. La idea es que hay que informar a los intervenientes de manera clara, completa, sobre los mecanismos. O sea, información significa, ¿sí? Conocimiento de los intervenientes sobre
los MASC. O sea, ¿qué es lo que se va a aplicar? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Y cuál es el resultado que se espera de la aplicación de ese mecanismo? ¿Sí? Esa es otra. Otro principio es el de flexibilidad y simplicidad. Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno idóneo para la manifestación de las propuestas de quienes intervienen y habrá que resolver por consenso esas diferencias. Fíjense nada más que interesante, ¿no? Sino un principio es flexibilidad y simplicidad. Solución por consenso. Esa es la idea de los MASC, que es claramente distinto al formato de la sentencia, ¿no? Y del procedimiento jurisdiccional, de tipo jurisdiccional en sede judicial. Entonces, también tenerlo presente, ¿verdad? El otro es el que mencionaba muy bien Benito, que es imparcialidad. O sea, el mediador tiene que ser imparcial. Significa que estos mecanismos deben ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervenientes. Esto que es lo que tú advertías. Tiene que haber imparcialidad tanto del mediador como el mecanismo en general tiene que ser, pues, gozar de esa característica, ¿no? Y aplicarse. Y luego hay otros dos, ¿no? Que es la equidad, el principio de equidad, dice esta ley, donde los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los intervinientes. Equilibrio entre los intervinientes y finalmente la honestidad, que significa que los intervinientes y el facilitador deben conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Apego a la verdad, o sea, sinceridad, que es uno de los principios de la ética en la comunicación, la sinceridad. ¿Sí? Porque si no hay sinceridad, entonces tampoco vamos a poder encontrar las causas profundas del conflicto y resolverlo de manera adecuada y eficaz, ¿no? Entonces, estos que son 7, ¿verdad? Principios, tenerlos presentes. Porque, digamos, si llegáramos a adaptar una modalidad así hacia adentro de la vida de los partidos, que lo pueden hacer ya ahorita, desde 2014, la Ley General de Partidos Políticos dice que los partidos propiciarán el uso de los medios alternativos de solución de conflictos. Lo hacen diferenciadamente, yo he preguntado, hemos tenido noticia, de manera informal, Pero aquí de lo que se trataría sería que hubiera un reglamento que con base en esa previsión legal, los partidos pudieran armar un reglamento, unos lineamientos que establecieran la figura del facilitador y digamos que adaptaran este modelo que hemos construido en materia penal y que también opera en otras materias, sobre todo en la materia familiar, a la materia electoral. Esa sería la idea. ¿Sí? Aquí, pues, en la ley en la que me estoy apoyando, pues establece derechos de los intervinientes, tienen que recibir la información necesaria sobre los MASC, que pueden solicitar información, deben recibir un servicio acorde con esos principios, no deben ser sometidos a ninguna clase de presión, intimidación, ventaja o coacción, expresar libremente sus necesidades,
en un momento dado también pueden renunciar a continuar con el procedimiento de los MASC, ¿no? Y dar por concluida su participación, intervenir de manera personal en todas las sesiones o actos a los que sean convocados, ¿no? Y también pueden intervenir auxiliares y expertos, por ejemplo, psicólogos, o por ejemplo aquí en materia electoral pudieran intervenir, llamar a un notario, ¿no? Por ejemplo, llamar a un experto en en politología, ¿no? O a un jurista, el mediador. Habría que ver qué perfil debería tener en materia electoral. Pero, bueno, así como tienen derechos, también tienen obligaciones, ¿verdad? Porque tienen pues que conducirse conforme a ese marco jurídico, no dejar de participar en los procedimientos, en las sesiones a las que sean convocadas, ¿no? Y digamos que eh, reglamentar los principales actos y actividades, digamos, ¿no? O actuaciones dentro del procedimiento. Porque pues primero tiene que haber una solicitud de activar el mecanismo, tiene que haber un consentimiento de las partes que van a intervenir, tienen que fijarse las reglas de este procedimiento, tiene que haber una sesión preliminar para poder determinar qué es lo que se va a resolver, con qué procedimiento se va a resolver y que todo esto sea, en definitiva, documentado, ¿verdad? Hay diferentes posibilidades, como decíamos. Por ejemplo, esta ley menciona que es diferente la mediación a la conciliación, como ya lo hemos dicho. Dice que la mediación supone que ejerzan libremente su autonomía las partes, construyan y propongan opciones de solución a la controversia, ¿sí? El facilitador solo propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes, ¿no? Entonces, pues, imagínense ustedes qué pasaría adentro de un partido político. Hay dos personas que quieren ocupar el mismo puesto o estiman que deben de ser candidatos o precandidatos. Y el mediador y este sistema de los MASC estaría disponible para poder hacer este procedimiento formal, porque, repetimos, nosotros lo tenemos. Esto opera de manera informal, pero aquí la idea es que esté reglamentado y que opere de manera así flexible, con base en la voluntad de los que van de los intervenientes, con un grado de confidencialidad si es necesario, con información de cómo operan estos medios y cómo resultaría qué posibilidades de solución. A diferencia de además son procedimientos orales, ¿no? La oralidad aquí cuenta mucho, ¿no? Luego, a diferencia de la mediación, la conciliación, eh, en el libre ejercicio de autonomía, los intervinientes proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados, ¿sí? Pero particularmente el facilitador puede hacer estas propuestas, ¿sí? El facilitador puede, sobre la base de criterios objetivos, con cuidado, presentar alternativas de solución. Y hay mediadores o facilitadores sobresalientes. Yo creo que los buenos consejeros y consejeras electorales son facilitadores por excelencia, ¿no? Porque ese es su trabajo, aunque de manera informal. Hay una propuesta en el sentido de que los estos MASC pudieran estar, repito, reglamentados. Desde la ley, la LEGIPE, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, prever su aplicación, ¿no? Y que los partidos también tengan sus propios lineamientos o reglamentos hacia adentro del partido. Llama mi atención, y lo comparto con ustedes, la figura de la Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido
el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, fíjense, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Esto es muy importante. O sea, si trasladáramos esta solución, esta previsión hacia adentro de la vida partidaria e incluso entre partidos, ¿sí? Pudiéramos pensar en que quizá con un cuerpo de mediadores, o quiero decir, de facilitadores, mediadores, conciliadores, ¿no?, expertos en estas técnicas, pudiéramos lograr, primero, resolver los conflictos oportunamente antes de que crezcan. Segundo, reducir la judicialización, Benito. Y tercero, digamos, airear la vida de los interna de los partidos. Y sobre todo, como dice esta Ley Nacional de Mecanismos, de MASC, en materia penal, restaurar las condiciones de una vida intrapartidaria más sana, digamos, esa sería la idea, ¿no?, de que pudiéramos avanzar en una cultura que generara más confianza, en que podemos prever y resolver ese tipo de conflictos en la vida interna de los partidos. Esa sería la idea. Entonces, me parece muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los alcances de la reparación? ¿No? La reparación del daño derivada de la junta restaurativa puede comprender lo siguiente. Fíjense, el reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido en un acto público o privado, conforme con el acuerdo alcanzado por los intervinientes, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño. O sea, pero aquí entra en juego la sinceridad, ¿no?, la capacidad, o sea, y un sentido de la buena política, ¿no?, de que el dirigente o de que la persona que goza de una posición más favorable dentro de las relaciones políticas, ¿no?, de un partido, hacia dentro del partido, también tenga la capacidad para reconocer un abuso y decir, ofrezco una disculpa, ¿no?, y vamos a arreglar este asunto, ¿no? O lo arreglamos el asunto que incluya el reconocimiento del error, de la responsabilidad y formular la disculpa. El compromiso de no repetición de la conducta que origina la controversia. Establecer condiciones para darle efectividad, o sea, y no lo vuelvo a hacer. Me disculpo y no lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no repetición, tomar un curso de capacitación, un curso de sensibilización. Bueno, también en la junta restaurativa se puede incluir y se debe incluir, bueno, cómo se va a restaurar el derecho, ¿no? No solamente los aspectos morales, sino el derecho, ¿sí? Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien, la realización o omisión de una determinada conducta, la prestación de un servicio a la comunidad, de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y acordadas entre los intervinientes en el curso de la sesión. ¿Qué tal? O sea, está bien, ¿no? Es decir, hacemos la junta restaurativa dentro del partido, ¿no? Pues eso se hace de manera informal, ¿no? Luego los líderes dicen, ya vamos a resolver esta bronca, ¿no? Ya, vamos. Ya vamos a juntarlos a todos, los citan a una sesión. A ver, señores, arréglense porque le está costando mucho ya al partido, necesitamos dar el siguiente paso, ¿no? Y los dirigentes, normalmente, pues los partidos tienen comisión de honor y justicia, tienen una instancia de justicia electoral, pero antes de ella, aquí la invitación, la idea es que operen estos mecanismos de una manera reglamentada y que pudiéramos desactivar la sobrejudicialización de la política
que en el caso mexicano es particularmente notoria, que nosotros tenemos, a diferencia de muchos otros países, este fenómeno característica de la sobrejudicialización de la política electoral, fíjense, ¿no? Lo hacemos a través de las quejas y denuncias, los procedimientos especiales sancionadores, ya sea por el uso de la propaganda, la calumnia, el uso de los recursos, tantos problemas que hay hacia adentro de los partidos, sobre todo cuando se emiten las convocatorias y comienzan los procesos para poder lograr las precandidaturas o candidaturas. Y ya dijimos, como bien apuntó Benito, también durante la jornada electoral, pues hay también muchos conflictos. Entonces, pero hacia adentro de los partidos políticos, pues claro, cuando se están los procesos de nominación de los candidatos es cuando aparece. Ahora, una vez puesto este marco, preguntaría, para ir cerrando con unas reflexiones finales, ¿creen ustedes que podríamos dar el paso? Montar sobre la práctica ya existente, que es de carácter informal, que se da hacia dentro de los partidos, organizaciones políticas, y también el papel que juegan los institutos electorales, las consejerías electorales, que en buena medida es esa, es de diálogo, negociación, concertación, acuerdos. Montar una reglamentación que tampoco vaya a ser burocrática, sino que sea una reglamentación ligera, fácil, ¿no?, de procesar, que le diera cauce a estos conflictos por la vía de los MASC, fundamentalmente, pues mediación, conciliación y algo equivalente a la Junta Restaurativa. Pregunto, porque estamos en la parte final de nuestra sesión. ¿Qué opinan, estimados compañeros? Sí, Said, ¿lo verías? ¿Alguien que participe en algún partido político o que conozca la vida interna de los partidos, que pudiera opinar? ¿Creen que sí? ¿Nos conviene? El 40% de los asuntos que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral proceden de la vida interna de los partidos, 40%. Y se resuelven, compañeros, en promedio 10,000 asuntos al año. Estamos hablando de 4,000 asuntos, ¿no? Entonces la pregunta que está de moda es cuánto nos cuesta, ¿no? Por el principio de austeridad, de decir, bueno, ¿por qué no le bajamos un poquito? Y además, ¿por qué no aumentamos la posibilidad de que hacia adentro de los partidos se respire una atmósfera pues más conducente, digamos, a la participación, ¿no? Es decir, que reduzcamos el número y la magnitud de los conflictos y sobre todo de la duda, de la falta de confianza interpersonal. Decir, oye, participo porque el partido tiene unos mecanismos alternos y ahí puedo encontrar solución si es que hay alguna mala práctica que me prive del ejercicio de mis derechos. Porque yo he visto diversas investigaciones dentro y fuera del país, internacionales comparadas, que dicen de la calidad de la vida partidaria y de lo que pase adentro de los partidos, depende la calidad de la democracia. Sí, los partidos tienen una vida interna saludable, es decir, que respeten los derechos, las obligaciones, ¿no?, a las personas, que haya un buen trato y buenas prácticas, entonces eso repercute en eh, una saludable atmósfera para la democracia en general, pues, ¿no?, en la ciudadanía, en la sociedad. Porque los partidos son clave y esta idea de los MASC pues puede ayudar a que mejoremos esa atmósfera. ¿Qué opinan ustedes para ir cerrando, Benito, Juan, Said? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Sí, yo considero que sí sería viable. Buenos días, compañeros, por cierto. Sí. Ajá. Que sí sería bastante viable en primera instancia,
porque de manera administrativa pues se reduce, como ya se mencionó durante toda la clase, las labores del tribunal. Y en segunda, pues algo reiterativo en los últimos años, ¿no? La falta de credibilidad en los partidos políticos. Tan solo mi generación, la mayoría no se vincula directamente con los partidos o no nos vinculamos por esa razón, ¿no? Porque hemos vivido, algunas cosas no las hemos vivido, pero las hemos visto documentadas. Entonces, más eso, y hoy todas las prácticas de corrupción que vemos todos los días, pues nos imposibilitan en practicar directamente en la vida democrática de un partido. Entonces, estos mecanismos ayudarían a que también nosotros nos veamos un poquito más involucrados dentro del sistema de partidos, ya dentro de un partido o con la creación de un nuevo partido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sería un poquito más favorable y estaríamos más abiertos al diálogo, que es algo que le falta mucho a esta sociedad. Correcto. Muy bien, Said. Yo creo que es un buen momento, hay una ventana de oportunidad para dar el paso, ¿no? Probablemente en un ejercicio de madurez también de los políticos, los legisladores y las personas interesadas y que conocen estos temas, pudiéramos establecer, porque ya está en la Constitución, artículo 17, pudiéramos derivar a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, a la Ley General de Partidos, un mandato en el sentido de emitir lineamientos o regular hacia dentro de la vida, hacia dentro de la organización partidaria, estos medios alternativos, y también el que pudieran los institutos electorales, en su caso, ¿verdad?, instruir estos medios. O sea, alguien podría decir, sí, pues no es necesario, pues aplicamos de manera directa la Constitución, ¿no? Una aplicación directa del artículo 17, pues daría la oportunidad hacia adentro del partido o hacia adentro del organismo electoral, e incluso durante el juicio, ante una instancia judicial, una tribunal electoral local, una sala regional o la sala superior, pues aplicar los medios alternativos. Claro, yo he escuchado a algunos expertos decir, por ejemplo, no, a ver un momento, tú presentas la demanda ante una tribunal electoral, sala regional, la sala superior, ya no opera los medios alternativos de solución de controversias. O sea, te tienes que ir por la vía jurisdiccional, ¿no? ¿Sí? O sea, sin embargo, la Constitución dice en cualquier momento estarán disponibles. Porque también vista desde una perspectiva de los derechos, los solicitantes pueden decir, oye, a ver, ya avanzamos, ¿no? Estamos a la mitad del juicio, estamos en el tema de las pruebas, pero espérame. Estamos viendo una forma de resolver el conflicto por la vía consensual. O sea, habrá que ver si esa vía no es contraria también a algún principio, valor o a un principio regla que regule el proceso electoral. O sea, que se pongan de acuerdo en una suerte de transacción, ¿no?, que alguno de los participantes admita, bueno, es que ahora me van a dar una lana a cambio de la candidatura. Sí, por ejemplo, ¿no? La verdad, yo no sé si eso sería una buena práctica, Juan, ¿no? Decir, ok, acudimos al medio, ¿no? ¿Por qué? Pues es que me van a dar una lana. Pues sí, me bajaron de la candidatura, yo acepto, pero me iban a indemnizar. Yo no sé, ¿no? Por lo menos en materia penal, esa es la idea. Dicen, oye, espérame, pues, o sea, que te ofrezcan una disculpa, que te digan que no lo van a volver a hacer, hombre, tú eras el que debió ser el candidato, pero pues impusieron a alguien más, ahora confórmate, te van a ofrecer una disculpa, no lo van a volver a hacer y te van a dar una lana, ¿no? O sea, en el mundo anglosajón esta cultura prevalece, es muy pragmática, ¿sí? Decir, oye, ¿tú para qué lo quieres en la cárcel? No, en materia penal. Mejor que te pague y en el acuerdo restaurativo que se haga cargo de los hijos durante el tiempo que que van a necesitar alimentos, por ejemplo. ¿Y para qué lo quieres en la cárcel? Mejor que trabaje, ¿sí? Y que sostenga a los hijos del padre a que asesinó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese cambio en la mentalidad nos cuesta trabajo a nosotros en materia
penal, en nuestra cultura más latina, ¿no? Más de moralidad, de decir, no, que la pague ese tal por cual, que lo metan a la cárcel, que esté un tiempo ahí, que la pague. Y no somos tan proclives a decir, bueno, hombre, pues ¿para qué vamos a engrosar la cárcel? Mejor que sostenga a los hijos que dejó, ¿no? La persona que él asesinó, o con otra que hay víctimas directas y víctimas indirectas. O sea, imagínense un acuerdo restaurativo que tome en cuenta el conjunto de las implicaciones y plantee una solución para restaurar, precisamente restituir el tejido comunitario, familiar o social, en este caso el tejido político dentro del partido. Sí, lo dejo ahí, ¿no? Como un punto de reflexión, porque pues también, digamos, aquí en México los políticos, los legisladores, por lo menos en 2014 dijeron, bueno, ahí está, los partidos propiciarán, procurarán el uso de los medios alternativos para la solución de los conflictos en su vida interna. Pero no hay una obligación fuerte de decir que tienen que emitir unos lineamientos, un reglamento. Pero en el fondo, la pregunta es si la cultura de los mexicanos, ¿no? La cultura social, la cultura política, digamos, es sincrónica o es conducente o conforme con este tipo de soluciones. O seguimos pensando en que va a ser un juez con un tribunal, con un procedimiento, con pruebas, con audiencia, con sentencia, el que va a resolver mejor el conflicto. Esa sería la idea. Muy bien, pues nos acercamos al final. Espero dejar, como es nuestra intención en la Escuela Judicial, pues sembradas algunas inquietudes, ¿no? Y al decir de alguna manera que ustedes lo piensen, lo reflexionen y fortalezcan sus convicciones, su comprensión sobre en este caso, esta salida que hemos ideado los seres racionales pensantes para decir, oye, vamos a ver si no todo lo resuelva por vía jurisdiccional un tribunal, sino que se pueda resolver por vía del diálogo, la concertación, el consenso, ya sea con la mediación más flexible, con la conciliación donde el facilitador entra, propone de una manera más directa, y una restauración, ¿no? Un acuerdo restaurativo. Es interesante. Muy bien. Correcto. Si no hubiera algún otro comentario, nos estaríamos despidiendo. Les agradezco mucho. Espero que nos veamos en otra ocasión por estas mismas frecuencias, ¿no? La Escuela Judicial al servicio de ustedes. Muchísimas gracias. Y también a Cristian, gracias, estimado licenciado amigo Cristian, por tu acompañamiento y apoyo, ¿eh? Que estén muy bien y muy buenos días. Hasta luego. Que estén bien. Gracias.